Hasta cuando tomo te pienso, no sé por qué. Mi boca solo quiere besarte, mis ojos solo quieren mirarte. Dame un chance que hasta los bandidos se enamoran también. Solo déjame ser el que con ganas te come la piel, pero también el que te dice mi amor, cómo amaneció, cómo durmió usted. Solo déjame ser el que con ganas te come la piel, pero también el que te dice mi amor, cómo amaneció, cómo durmió usted. De mi mente no te saco más, cuando estás conmigo, cuando trago te tomas. Siento tantas cosas con los besos que me das, no te vayas. Quiero estar con vos y que seas lo primero que yo vea al amanecer. Mamita, como tengo tantas cosas por hacer, no te quiero perder. Venimos también esta soledad, pasemos tiempo de calidad. Como pasan volando las horas, cuando estemos lejos te vas a acordar. El cielo yo te podría bajar, pero eso no serviría de nada, porque vos, bebé, sos una estrella, una mujer tan bella como yo no hay. Solo déjame ser el que con ganas te come la piel, pero también el que te dice mi amor, cómo amaneció, cómo durmió usted. Solo déjame ser el que con ganas te come la piel, pero también el que te dice mi amor, cómo amaneció, cómo durmió usted. ¡Ey! Como siempre, ya tendría que saberlo, ¿ok? Una más para el cuaderno. ¡Qué personajes! De Monte Grande para el mundo y para mi gente. Este party no termina. Seguimos sonando. Una más para el cuaderno. ¿Qué tal, Porquesa? Sin creer qué personajes. Esto dice así. ¿Ya te prestaste? Na 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 na. Ella todavía me llama, yo no tengo la culpa que no me haya olvidado. Espera, por favor no te vayas, analiza y escucha lo que tengo que decir. Si tú supieras cuánto yo a ti te amo, estar contigo es lo que me hace más feliz. Ella no es nada, solo fue un chiste pasado. Te amo, te amo, te amo. Quisiera entender por qué motivo no me puedes querer. Yo soy hombre de una sola mujer, te lo he demostrado en mi forma de ser. Tienes que entender, no puedo aceptar que tú des de toda mi fidelidad y ahora me dices que yo a ti te engaño, que no es verdad. Si tú supieras cuánto yo a ti te amo, estar contigo es lo que me hace más feliz. Ella no es nada, solo fue un chiste pasado. Te amo, te amo, te amo. No dejemos que muera el amor. No dejemos que el fuego se apague. No dejemos que muera el amor. No dejemos que el fuego se apague. Si tú supieras cuánto yo a ti te amo, estar contigo es lo que me hace más feliz. Ella no es nada, solo fue un triste pasado. Te amo, te amo, te amo. Ella todavía me llama, yo no tengo la culpa. Ya no quiere volver, ya no quiere seguir tu juego.
Sabe que ya pasó una vez y volverá a pasar de nuevo. Y prometió en secreto a su almohada no sufrir por otro más. Secó su carita mojada y salió. Te lo dedico a vos, escuchá. Ya no llora, antes que mal acompañada sola. Ahora soltera se puso de moda. Ya no quiere verte, te desea suerte. Ya no llora, antes que mal acompañada sola. Ahora soltera se... Tengo bigote maní, un estilo único de aquí. Tengo bigote maní, un estilo de aquí. Muy buenos días, gente, ¿cómo están? Yo muy feliz de poder compartir con todos ustedes. Hoy viví una situación embarazosa. Me desperté un poco tarde y le escribí a mi compañera con la que vengo al canal. Le dije... Bueno, pero ahí me desperté y puse mi video de YouTube para escuchar en lo que me despierto. Le escribí a mi compañera y le dije, recién me despierto, me voy a bañar un rato. A lo que ella me responde, a ver. ¿Qué significa eso, Jamín? ¿Me puedes contar, por favor? Se está yendo, se va a caer. ¿Qué pasa? Jamín, buen día, ¿cómo estás? ¿Por qué querés correr? Buen día, para Hacete cargo de lo que decís. Buen día, ¿qué pasó? Yo no te dije eso, yo también me desperté tarde. ¿Todo bien, Jamín? Todo bien, yo ya me voy. ¿Te vas? Sí, tengo que hacer platea mundialista. Eso diría una persona que le acabo de exponer. Bueno, está bien. Éxito, Jamín, en todo lo que te Voy a propongas. trabajar ¿Sí? con periodistas de verdad. Bueno. Está bien. Espero que sea feliz en tu nuevo trabajo. Abajo. ¿Qué onda esa gente que tipo quiere decirme todo el tiempo que yo no estudié? Primero en mi casa y ahora acá. Y después sí me crean una inseguridad. Y después sí empiezo a hablar todo con Aiga y eso porque empiezo a dudar de mí mismo porque no me recibí de periodista. Es una buena pregunta. Pero bueno, lo bueno es que no vine ahí con pene como siempre suelo venir. Vine en un buen auto, con un rico olor, acompañado de Jamín. Una buena conversación hasta que de repente se le pone a alguien enfrente y empieza a putear. Sí, señor. ¿Cómo anda la gente de YouTube, la gente de Twitch, la gente de Kik, la gente de Telegram, la gente de la Deep Web que nos está viendo también desde esos países, no sé, Rusia y eso? Sí. Me enteré ayer, esto que voy a contar es algo medio raro, pero me enteré que unos capés con los que yo compartía mucho cuando era chico se fueron a la guerra en Ucrania y Rusia. Y sé que algunos están de un lado y algunos están de otro lado. Quiero preguntarle a él cuánta plata se necesita para llevarle a hacer algo que no le gusta. Bueno, igual creo que con su sueldo ya está bien porque él viene a hacer algo que no le gusta acá, que es trabajar. Sí. Muy buenos días, Domingo Ayala, ¿cómo estás? Bate con café. Más el aporte tranquilo, papi. Es la actividad en la café. Purete, aveña, chapama. Ella era yo. Trabajando. Capé, una pregunta. ¿Viste que te dije que tengo unos capés que se fueron a la guerra? ¿Cuánto te tiene? ¿Qué, por ejemplo, es algo que a vos no te gustaría y te lo hacer ni por dinero? Hija de mil. Yo me querría... Trabajar es una. Me querría ir a la guerra. ¿Y pero cuánto pedís para que algún país te tenga en sus filas? Y, no sé, y que me dé, por ejemplo, un 20 palos y me voy. 20 palos. Este tipo... le puedo pagar yo y que le garrote acá que no lo aguanto yo. Mensual. No creo tampoco que me muera. Pues sí. Con una buena preparación no creo que me muera tan rápido. Capé, el tema de si te va a la guerra no volvés siendo el mismo, ¿entendés? Y ya obvio. De repente vas a volver y ya no vas a tener ni ganas de trabajar. Y sí. Y vas a estar así de repente mirando a la nada nomás. Y sí, pero a mí yo soy una persona que tipo me gusta y luego la guerra ahora. Mira, y te irías al cuartel militar. Sí. No importa dejarla a tu Dejaría familia. ir a balearse con otro personaje. Pero sabes que el tema es que la guerra ya no es como antes. ¿Cómo? Tipo, no es que vos te baleas, te dronean ya ahora, te dronean. Imagínate vos estás con ella. Entonces la guerra tiene que ser tipo Paraguay y Bolivia otra vez. Como lo de antes. Que se mueran de sed, no de dronazos. Sí.
¿Entendés? Pues imagínate nomás que pegó hasta acá. Y de repente escucha. Pero yo creo que es peor legalmente morirte de sed que de dronazos. Vos decís. De Rancor. Lo que pasa es que el dronazo te mata de una. Sí, O en el pero peor de los casos vuelan todas tus extremidades y te quedas nomás ahí un flash. esa muerte de sed, Cape, vos sufrí ahí seguramente, Cape. Cualquier cosa querés tomar, Cape. Cualquier cosa. Sí. Entonces preferís. No, supuestamente, según Fabián, en la guerra del Chaco, y eso tomaban su sangre, eso se cortaban para tomar su sangre. Eso Ay, la- güey. ¿En serio? ¿En serio me decís? Su orín y eso tomaban, boludo. Imagínate nada. No, tranquilo nomás, Capé, tranquilo nomás. Vi que te afectó, bro, lo que dijiste. Una pregunta, Domingo. Entonces, si alguien no te aguanta, te tiene que secuestrar y hacerte morir de sed. Y sí. Pero, ¿y cuántos millones para tipo aguantar mucho tiempo la sed? Y... Dale, Domingo, 70 palos. O sea, tipo, todo para Domingo tiene un precio. Me gustó ese Capé. Claro que sí, Capé, todo tiene un precio. Vos pensás que si alguien viene y te ofrece una cantidad de plata que vos no jamás pensaste recibir en tu vida, Epa, no vas a hacer. Y por tu valijera, ¿cuándo me diga, ve? Dale, una vez nomás se vive. O ese no. Mira cómo es selectivo, guau. Pero Positivo. muchísima plata si te dan. $3,000, 3,000 US. 3,000 US y un termo forrado. Pues, bueno, no, es verdad. no. Quiere mantener todavía su postura de que no vende eso. Está bien. No, eso no. Gracias, Capé. Quiero decir nomás que le debo un termo a Domingo por su cumpleaños. Y hoy ya tenemos otro cumpleaños. A la gran gente será. No. Encima no tengo nada y telo para decirme de qué traje. Pero voy a hacer como en el día de la amistad y eso se hacía. Tira. Y bueno, y decirle a Laura que traiga algo para desayunar. Yo le dije, sí, te voy a traer acá avocado toast. Lo que le gusta a Goy. Acá ya empiezan a quejarse otra vez. Me da bronca que no sea puntual este personaje. Me da bronca, lo no puedo decir. Ahora, ponen acá. Una peli completa ya escuchamos, que impresentable. ¿Por qué no empieza nomás ya a las 8? Cuando quiera Luna de Aragán partida, dice acá. Por fin admite que tarda en comenzar. Chisme, pone acá Junior. Oli Lulix, por fin hoy puedo conectarme desde el principio, dice Fafa, que siempre está conectada acá, en la Popu, en Kik, en todos lados está. Le mandamos un saludo a Fafa. Saludos desde Chile, Lulax. Core, ese suba Perón llegó. Mira, ya empiezan a mandar mensajes en ruso. La gente, ¿eh? Salió de su pueblito, trabajó en Asunción y ahí ya dejó de ser el mismo. $20,000 mínimo tiene que ser. No, y por eso justamente yo escuché que te pagan un 20,000 US por irte. Y después te pagan mensual linda plata. Fuerte, o sea, imagínate, amigo, que vas a poder hacerte hasta injerto capilar, ponen acá. 70 palos, acá pone 70 palos, pero primero tiene que autorizar a su señora, ponen acá. Sí. Buen día, saludos desde el puerto de Asunción. Mira un poco la gente. Hablando desde el puerto de Asunción, este viernes vamos a tener el festejo de la Popuera. Así que si es que quieren venir, 0984-499-125. Igual les voy a hacerlo una mención de eso. Bueno, ahora sí. ¿Cómo andamos, Ale? ¿Todo bien, vio? Tranquilo, va. Bueno, quiero hablar con ella un ratito así, flash, y después ya vamos a los titulares. Buen día, Cami, ¿cómo estás? Hola, buen día. Cami, ¿qué es tu outfit de hoy? ¿Es algo temático? ¿Por qué bajó la música de desfile? Cami, ¿por qué viniste así vestida? ¿Hay alguna razón especial o que quisiste vestirte de esa manera? ¿Te escapaste de la escuela? Dicen acá. Sí. ¿Y qué es ese outfit? ¿Ese es un outfit para que te regalen ki escolar? Pregunta seria. Nada, quería ponerme nomás esta ropa. Ok. Estaba esperando ya el invierno hacer. O sea, Ah. que haga frío. Que haga frío. Sí. Sabes que yo cuando llega el invierno tengo una sola campera. Ahora me tengo que ir a comprar y nada. Y sumarle que tengo que comprar 2 regalos ya. Y ya aguanto hasta el mes que viene como sea. Bueno, hoy por ejemplo no traje campera a Cami. ¿Por qué te fuiste? Cami, hoy no traje campera. ¿No me podías dar un abrazo después? No,
No. Bueno, está bien. No te molesto más, Cami, ¿sí? Ok. Qué argilada está Cami últimamente conmigo, ¿eh? ¿Cómo se nota cuando no le manda sus euros? Yo no le hice nada. Que yo sepa. No, Me le saluda más. ¿Cómo que apuntale rara, Cami, por favor. Cami, apuntate rara vos misma. ¿Cómo que no te iba a saludar si yo lo primero que hago al llegar acá es buen día, ¿cómo están? No puedo tampoco saludarle uno por uno si estoy llegando, lo ya más o menos sobre la hora. A todos les saluda uno por uno. Pero, y vos estás ya encerrada y Y escondida. después me voy y te digo, ponte bien para encuadrarte ahí. Y yo que te digo, hola Cami, qué linda estás, tu uniforme de tercero a la media. Entonces, tipo, está enojada porque no te saludo. Eso, ¿sabes qué me da rabia eso? Vení por favor, Cami. Ayer estaba en stream y dije que no me gustaba cuando me escribían las chicas. No, o sea, que voy a decir bien. Ayer estaba en stream y dije que no me gustaba que me escriban las chicas cuando estoy en vivo. Y ahí una chica me dijo, pero yo no te escribo cuando estás en vivo, porque ella estaba escuchando mi en vivo. Y yo dije que una chica me dijo, o sea, que me reclamó, y dije eso en vivo, y otra chica me reclamó porque me dijo, yo no te dije eso. Y cuando leí otra vez ese reclamo, una tercera me dijo, yo no te dije los dos primeros. Entonces se me armó un quilombo. Y quiero decir más que me parece muy injusto que las chicas me puedan reclamar mi infidelidad en mi trabajo. Porque yo, por ejemplo, no sé qué ellas hacen en su trabajo, ¿entendés? Entonces me parece muy cruel y muy injusto de parte de las chicas que se aprovechen de que yo expongo mi vida privada y usen en mi contra. Tipo, si escuchan, no tienen nomás que decir nada y después en una pelea o que me sacan en cara. Sí. Más fácil. Así que, chicas, por favor, si me hablan, no me reclamen, por favor, porque yo ya estoy bajo mucha presión. Le dio un aquinismo de repente, no. Para mí dije re bien. ¿Verdad? No. Mira, primero una chica me reclamó algo y yo dije, por ese reclamo, una chica me dijo, yo no te reclamé eso, que ya es un segundo reclamo. Y del segundo reclamo nació un tercer reclamo porque me dijo, yo no te dije ninguna de esas dos cosas. O sea que hablas con tres. Y ahí se armó un quilombo. Ahora ya no reviso lo más mi celular, ya me cansé. Estoy harto. Pero bueno, tenemos que seguir con el programa, así que vamos al momento más importante, a la cúspide del programa. Después de esto, todo es decadencia. Vamos a los titulares. Bueno. Sonia dice, claro, Sonia, ¿verdad? No está ni siquiera Laura iba a putearle, pero Sonia dijo esto. Sí. Ustedes pónganle el apellido que quieran, ¿eh? Odio tener que recordarle a un hombre cómo ser hombre. ¿Pero qué significará eso? Por ejemplo, ahí a él nosotros le solemos recordar cómo ser hombre. Sí. Cuando de su oreja no le dejan tatuarse y eso. No voy a decir a quién, para no despertarle. Bueno, así que Sonia, chicos, si le conocen a alguna Sonia, odia tener que recordarle a un hombre cómo ser un hombre. Sí. Bueno, Gloria Vera trató de lento y sobrevalorado a un ídolo albirrojo. ¿A quién? Gloria Vera, ¿a quién lo que le decís? Solamente Laura va a saber quiénes son ambos. Sí. El ídolo albirrojo y Gloria Vera. Bueno, Gloria Vera puede ser conocida. Y tipo, yo estoy acá tratando de ningunearle porque no sé quién es, ¿entendés? ¡Epa! A Seini Kim, que le conozco a Seini Kim, porque tenía un programa con Ana Laura. A Seini Kim le gusta que se le marquen las venitas de los brazos a los arrieros. A mí no se me marca ni una vena, ¿eh? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Te mando un saludo, Seini Kim. Bueno, en mi brazo al menos no se me marca ninguna vena. Sí. Bueno, en ningún lado, pero porque no estoy muy magro, que digamos. No estoy en déficit calórico. Bueno. Acá, este es un tema medio polémico y voy a necesitar la ayuda de ustedes, ¿eh? Piden donaciones de abrigos para presos. Quiero hablar con Ariel, por favor, rápidamente, para saber qué opina. Ariel es el que hace para que sepa ya, bro, en un futuro.
Ariel, ¿cómo andamos? Esperamos un ratito que te apunte la cámara. Tiene que switchear, ¿Qué tal Cami. porquesa? ¿Qué tal Y ahí me porquesa? hablas vos. Buen día, Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué hace, bro? No, para nada. Ni por si acaso hay que darle abrigo a esos presos, boludo. Vos decís que a los presos no hay que darle No, abrigo. No. Que ellos trabajen y se compren ellos, boludo. Su comida y todo, viejo. Mira un poco. Que dejen ahí de drogarse y tengamos que darle todas nuestras cosas encima. ¿Para qué no se le da a la gente pobre que necesita en serio, viejo? Cierto, a la gente honesta. Claro. Yo le daría un abrigo a un preso, pero todo acuchillado el abrigo. Que no el abrigo, Rae. Claro, lleno para de que sangre. para que vean lo que se siente que te acuchillen. Claro. Y con sangre y todo, que huelen ahí el olor de sus víctimas. Que se jodan, viejo. Mira, pues tenemos nuestro Nayib Bukele acá en el No, programa. viejo, si yo soy presidente. Prohibido entonces abrigo a los presos. Sí, prohibido. ¿Dónde está Silvita? En breve va a venir. Ahí vamos a debatirle fuerte. Y va a decir, no, para mí que los presos tienen que tener un trabajo en Itaipú. What the fuck? What the fuck? No, están Bueno, todos locos, viejo. ¿No estás de acuerdo entonces con los abrigos para los presos? No, señor. Que Que se ellos mueran. mismos trabajen, que hagan su trabajo y tecnología, su macramé y eso para que se hagan su propia bufanda. Así mismo, viejo. Gracias. Quiero hablar con Domingo Ayala, por favor, un segundo punto de vista no tan privilegiado como Ari. De que Ari de su privilegio también dice que no le regalen lo nada porque a él siempre le compraron. Buen día, Domingo Ayala. ¿Cómo Buen día, andamos, mi Capé, bro? Nuevamente te renuevo el saludo, como dicen en otro medio. Capé, una pregunta. ¿Vos crees que tenemos que regalarle a los presos? Que se vayan a la puta los presos legalmente. Que se vayan. ¿Sabes qué luego se tiene que hacer? La ¿Qué vez se tiene que pasada hacer? justamente le dije a José que se tenía que hacer una cárcel en el Chaco y que se les lleve ahí. Y que si de por ahí se escapan, que se queden ahí, que se pierdan ahí en el monte. Que le coman los yaguaretemas. Pues ¿quién pico les obliga a hacer tantas cagadas para que se vayan a parar ahí? Nadie vos, les obliga, viejo. si quiere y más estar todavía obliga- la gente que comete violaciones, secuestros, no sé qué puta es eso. Que se queden ahí desnudos ahí en la cárcel, bebé, y tan, bebé. ¿Quién va a llorar por ellos? ¿Quién les necesita? Nadie les necesita, a nadie les sirve. Qué fuerte, mira un poco. A nosotros no nos sirve, es lo único, y el Estado encima le da otra vez de comer a ellos. Porque uno le manda a hacer empedrado, no sé, ya en el Chaco para que empiecen a pagar su propia comida. Eso es Para inútil, que se ganen su alimento. Y sí. Pero creo que Encima eso... que ellos salen, roban un celular y se van otra vez al toque. O sea que vos crees que hacerles trabajar es la peor tortura que le podrían hacer. Y sí. Qué fuerte, ¿verdad? Entonces, no estás de Grandes acuerdo. haraganes son todos. Epa, encima de tus impuestos viven, bro. Y sí. Muy fuerte. De nuestro impuesto, no es mío nomás. Hay algunos que van en tipo Ari. Una pregunta para vos, Domingo. Entonces, ¿no se le da ningún abrigo a los... Abrigo, comida, nada. Que fabriquen su propia O sea, comida. si ellos quieren algo, tienen que trabajar por eso, como lo hacemos todos. ¿Vos sabías que ellos, esas frutas, como la naranja y el pomelo, eso ellos pelan todo y ponen una botella ahí y dejan ahí en el sol hasta que se pudra y tipo, ese pues se convierte después en alcohol lento, así su sabor. Ah, claro. Y eso ellos toman. Se fermenta. Sí, se fermenta y ellos toman eso tipo como alcohol, wow. ¿Y por qué no hacen así? Que inventen para su comida también, así como inventan para su... Para su vicio. vicio. Está bien. Gracias, Domingo. Acá la gente está poniendo en su comentario, porque yo voy a leer los comentarios, porque después, ¿por qué se burlan? Me parece muy mal. ¿Por qué no aproveché su alcance para algo bueno? Tienen suerte que están detrás de la cámara, si no les arroteaban. Sí. Buen día Silvita, dice. A mí ya se me anticiparon, ayer me hicieron donarle mi abrigo antes de que se vayan a la cárcel, dice. Ah, mira un poco, le hicieron colaborar. Yo le quiero a ese presidente unicuello, poner acá. El derecho de una persona termina cuando le quitas a la otra. Tampoco. Macramé, ¿y qué era macramé? Escupí la puta madre. Bueno, buen día, Ariel, ¿Qué tal porquesa? Lulax y Dominguito. A los del pabellón 2 les gusta el comentario de Domingo. En El Salvador duermen con la luz prendida los presos y con una remerita, dicen acá. Domingo, si sale un preso, sí o sí se quita con tu señora. Buen día, somos de derechos humanos. Silvita seguramente va a pedir década de Itaipú para los presos, pone. Sí. Sin trabajo serio, pero siempre tiene buenas ideas, Domingo, pone Alma Cubilla. Entre tres salimos la otra semana acá a Tacumbú y te vamos a buscar, Domingo. A Nique Cañú, dicen acá.
Le estamos viendo desde la jungla pabellón del clan. Bueno, les esperamos con mucho cariño cuando metan la pata y terminen acá. Y no se olviden que muchos de nuestros socios están afuera, dice. Sí. No pueden decir, estamos acá porque nos equivocamos, ya nos amenazan ya Domingo. Ah, le amenazan a Aria Domingo porque yo no dije nada, Saludos para mi gente de la cárcel, Que vengan, dice, bueno. Bueno. Buen día, está muy bueno el programa. Saludos desde Pabellón de Comunicaciones, ponen acá. Un saludo para el Titilo, capaz que dicen por mí. Saludos desde Pabellón Esperanza de Emboscada. Bueno, tenemos mucho público, ¿verdad? Cautivo. Una vez, cuando estábamos en vivo con Fabi Martínez, nos mandaron un video a Upe y Lula y estaban en la cárcel. Qué loco, ¿eh? Bueno, seguimos por favor con los titulares. Entonces, no están de acuerdo los muchachos con el tema de regalar abrigo a los presos, ¿eh? No. Que se dejen largo su pelo, su axila y eso si quieren sentir calor. Bueno, es lo que dijo Domingo Ayala y Ariel, ¿eh? Yo, nada que ver. Yo solamente soy una persona que lleva la conversación. Así que nada de andar disparándome, secuestrándome, ¿eh? Por favor. Si se puede nomás. Si se puede pedir nomás. Cayeron 2 microtraficantes Moto Ari. Dice, mira un poco. Qué loco, ¿verdad? Pero se cayeron de la moto o... Ah, no. Le agarró la policía mientras que ellos estaban en moto. ¿Y microtraficantes de qué cantidad de dosis es, demonio? Bueno, está bien. Microtraficante el que recién empieza. No el que vende en los colectivos y eso. Bueno, está bien. Como Ari sabe, ¿verdad? Bueno, está bien. Sabe sus derechos. Seguimos. Guarará porque creador de contenidos viajará a EEUU sin ningún tipo de mérito, dice, mira vos. Y lo peor de todo que yo dije, sin ningún tipo de mérito, y dice, sin ningún mérito nomás. Que aparte no sé leer otra vez. Sí. Pero me voy a ir a los Estados Unidos, gente, para todo lo que lo pidieron, absolutamente nadie. Quiero mandarle un saludo a mis amigos los cubanos que están ahí en la plaza frente a un conocido shopping, que son muy buena onda. Y tienen todo cédula, boludo, increíble. Qué loco, ¿cómo es? Seguro si yo me voy a Cuba, ¿será que me van a tratar así? Ahí nomás te la dejo. Sí. Y le dije a la gente de identificaciones que se vaya y no era la gente de identificaciones, era la gente de migraciones. Pero muy buena onda, en serio, los cubanos. Se agradece que vengan a nuestro país y trabajen. Porque hay otros que quieren ser conductores de TV y eso. No vamos a permitir eso, por favor. Buenos días, Popu TV. Saludos. En el Chaco echan todos los árboles y plantan soja. Para eso no hay cura sábado y domingo, dice. Mira un poco. Lula, una vez yo te encontré en Panchito López. Saludos a Pitito que sale hoy. Hablando de eso, no se olviden, gente, que nos pueden mandar su mensaje al 0984-499-125. Y tengo una pregunta para vos, demonio. ¿Será que Silvita sabe que tiene que venir hoy? ¿Sabe? Bueno. No le quiero molestar. Lo que pasa es que Silvita, de repente, ella es como muy evasiva conmigo. Hoy le voy a preguntar por qué estamos así, si estamos peleados y qué es lo que pasa. ¿Qué cepilleros los que dicen que bueno está el programa y ni 5 minutos va? Ja. Nada no se hizo todavía. Cuando aparezca Silvita, ahí está buena la programa. Mira, escriben bien los perros, ¿eh? Y Silvita también. Vos sabés que Silvita tiene su público, será. La gente le quiere a Silvita. Yo también le quiero a Silvita. Y me gustaría saber dónde está. Parece que ella no nos quiere. ¿Vos le escribiste? Porque no. Porque yo estaba tirando el tema de los presos, pero bueno, lo puedo tirar hasta mañana. Seguramente que con Don Benja llega a tiempo. De hecho, eso le voy a decir. Bueno, vamos a estar, justo me pidieron que esto no es relleno, chicos. Vamos a leer para toda esa gente que está en casa y no sabe qué hacer con su dinero. Vamos a leer la bolsa de valores, ¿ok? Para toda esa gente que nos estuvo pidiendo en casa. Adelante, por favor. Música de noticias, por favor. Pues no vamos tampoco a leer la bolsa de valores con Marama de fondo, ¿entendés? Bueno, tenemos el Dow Jones. Tenemos el Dow Jones. No veo muy bien. Porque ¿qué voy a tapar con esto, verdad? Sí. Tenemos el Dow Jones. Ahí está. Tenemos el Dow Jones y tenemos el S&P 500, que es
como un conjunto de acciones muy importantes. Conocer SP500, que la gente dice, hay una comparativa, por ejemplo, de ahorrar tu sueldo y poner un porcentaje muy importante. Voy a decir bien para que no se malinterprete. Hay como una especie de medición en la cual te miden si vos ahorras tu sueldo un porcentaje, si vos invertís en el banco y si vos metés en el S&P 500. Y el S&P 500 es ampliamente superior en cuanto a rentabilidad. De igual manera, no es un aviso, no es un consejo financiero. Ustedes tienen que investigar si es que quieren invertir. Parece medio piramidal y lo que estoy diciendo. Pero bueno, pero dentro de todo tengo un poco de razón, ¿verdad? Porque yo escuché en un podcast, antes vi en un TikTok. Pero bueno, hablando de gente que se informa por TikTok, hoy está con nosotros ella. Una persona la cual siempre viene acá con la mejor de las ondas, que viene acá a contarnos las noticias. Seguramente que ella estará de acuerdo con que se le regale todo a los presos, porque ella siempre tiene ese tipo de comentarios. Creo, capaz que hoy nos cuenta qué opina también. Está con nosotros y quiero que le reciban con un fuerte aplauso a ella, la favorita de todos y de mí, Silvita Aguilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silvi? ¿Qué es eso de los que se les regala a los presos? Estaban pidiendo donaciones para abrigos, abrigos para los presos. Sí. ¿Y no estás de acuerdo con eso? Yo no hablé del tema porque siento que no hay que polemizar, pero Ari, por ejemplo, dijo que no, imposible. Y Domingo dijo que si es por él que le manden en el Chaco lo a morir de sed. Socorro. Muy fuerte. Seguramente que le estará llegando alguna carta dentro de poco a Domingo Ayala por sus comentarios. Le van a escrachar. Por suerte, No yo no creo. opiné. Realmente no creo que le escrachen. ¿Y vos qué opinás, Silvita? Pasa que esos abrigos que hacen es para personas privadas de libertad en situación de vulnerabilidad. De hecho, que cada familia le lleva a sus internos, a los propios internos, sus abrigos, pero hay personas que están en situación vulnerable, o sea, no tienen recursos económicos. No, yo no tengo tampoco recurso económico a este día del mes. ¿Qué crees que te diga? O sea, cuando las temperaturas bajan más, normalmente se habilita el albergue. ¿Te puedes ir ahí? ¿En serio? Sí. Porque también es para No, personas de en escasos Capiatá. recursos. No. Hay en Asunción, en la Costanera, en Luque y, si no me equivoco, en San Lorenzo también. Es importante saber esto, Silvita, porque hay mucha gente que mira el programa y no trabaja. Entonces, para el día que le echen, ya tiene un lugar donde quedarse. En días de mucho De mucho frío. Si hace calor, vete vos. Sí, señor. Y al aire libre, Y la sí, vereda. porque recordemos que esto se paga con mis impuestos también. Sí. Vamos a estar dando todo el día albergue. ¿Cómo estás, Silvita? ¿Todo bien? Todo bien, súper tranqui. ¿Y vos? Contento realmente, Silvita, de verte un día más. No sé, estoy empezando a creer ya lo que dice la gente en los comentarios de TikTok. ¿Qué dicen? Que tienen una buena sinergia. Así dicen. Se nota que compenetran, se nota que son un que hacen match. ¿Vos qué opinás? Yo también creo que sí. Ya dije que tenemos cierto feeling, o sea, ya hay esa... Y Una vez dije y vos me dijiste que me ibas a dar un desafío más grande para que sea difícil para mí volver a estar acá. lo que pasa es que como ya nos entendemos tanto, es como que esto fluye. Por eso. Sin embargo, cuando una relación no fluye, hay que poner algún tipo de aceite para que se vaya más rápido. Para que no se tranque. Sí. Está bien. O sea, a lo que me refiero nomás, es como una cadena. Tenés que poner su... ¿Qué es? Es como una puerta. What the Si fuck? vos no le pones aceite, hace... Tienes que aceitar para que deje de hacer ruidito, ¿En serio? para que esté bien. Inclusive le puedes llegar a poner aceite de cocina y todo. ¿En serio? Y claro, sí, es una solución temporal. Pero están los aceites que son para Para eso máquina. luego, como aceite de máquina. Sí, aceite de máquina de... Eso. Estamos desinformando ya, ¿eh? Estás informando. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Silvita Aguilar? Bueno, tenemos algunas noticias y una de ellas es las que le quiero compartir ahora. Es lo que ocurrió ayer en Pacaraí. Hubo un choque múltiple, esto se dio a la altura del kilómetro ¿De 37. carretas? No, dieron más. A la altura del kilómetro 37 en la zona de la Virgen o la iglesia de la Schoestatt, no sé si conocen. ¿Schoestatt se dice? Schoestatt. Schoestatt, eso. Schoestatt, sí. Ariel va a hacerse cortecitos en ahora Sí, y va a usar chao en mi ya. contra. What the Schoestatt. fuck? Bueno, esto se dio ayer en horas de la tarde
un colectivo, el protagonista de todo esto es un colectivo de larga distancia y van a ver ahí las imágenes, son 7 vehículos involucrados, o sea, es decir, 7 vehículos más el colectivo, 8 vehículos en total impactaron. ¿Por qué se da esto? Porque en el semáforo, supuestamente, yo realmente conozco más o menos la zona y no ubico ningún semáforo por ahí, pero según las versiones, el colectivo venía a una velocidad y cuando ya no logra frenar del todo y termina impactando contra los varios vehículos. Era un choque uno tras otro. Y finalmente fueron 8 en total, incluido el vehículo. Y podrán ver ahí muchos vehículos, entre ellos más o menos por ahí hay una camioneta que me duele toda la reparación que va a tener esa camioneta. Bueno, en medio de este caos no hubo víctimas, no hubo personas heridas de gravedad. Solo una chica fue derivada al hospital. Ahí está la camioneta. Ahí está. Me duele. Hija de me mil, duele. se reventó, ¿eh? Sí. Vos sabés, quiero pedir disculpas ya de antemano porque dijiste cuando que impactaron 8 autos, sonreí porque leí el chat. Viste que ahora ya hay que blindarse ya. Sí, porque no, hacen el corte y la gente te va. No, es Se simpático, burlan te de van esto, no así. quiero que, ojalá que te pase a vos. Así lo te dicen. ¿Qué dijeron? en No el te chat? deseo el mal, pero ojalá que te mueras. Así te dicen. Por eso hay que tener cuidado. Entonces, una persona lo que se lastimó, Una chica. pero está bien, fuera de peligro. Está fuera de peligro. Fue una herida de todos los involucrados. Es la que se llevó, vamos a decir, la peor parte, pero dentro de todo no fue grave. No, No, pero ella dijo que ella no sabe dónde está el semáforo. Vos estás diciendo, Ariel está hablando de la Pedroso. No, no fue en Pedroso. Pedroso está mucho más camino a Ciudad del Este. Esto fue mucho antes incluso. Más o menos en el límite entre Itagua y El Pacaraí sería. Ah, mira un poco. En la ruta 2. Es una zona baja. Entonces, hay una persona que fue herida, Sí. se lastimó, Y pero por algo fue está herida. bien ya. Está fuera Ok. de peligro. Y después daños Los materiales. daños materiales que son inmensos, que hay que ver quién corre O sea, la con culpa los de quién es. gastos. Claro, porque imagínate, son 7 vehículos. Reparar un solo vehículo te sale carísimo, pero son imagínate esos vehículos de alta gama, esa camioneta que vimos Claro. es una BM, es carísima. Qué fuerte, ¿eh? Y eso que yo me estaba quejando que no tengo plata, imagínate que tenga que pagar esto. Y el chofer, o sea, calculo que el chofer o la empresa de transporte directamente, si es que tiene algún seguro. Espero que sí. Sí, espéreme, porque si no. En duda. Y sí. Bueno, tienen que ser más prudentes, chicos, cuando manejan sus colectivos. O sus otros vehículos, porque no sabemos quién fue realmente el culpable. Y el colectivo. Supuestamente. O no querés suponer. Y es que es evidente, si el colectivo fue que él chocó contra todos. Ah, mira un poco. Pensándole gallego, analizándole Pudo haber gallego. quedado sin frenos. Y eso sí se tiene que determinar. Seguramente con algún peritaje. O estuvo distraído, o el freno le falló, algo. Pero eso sí tiene que evaluarse. Mirando acá dicen, lo que vos hagas no importa, Lulax. A Silvita le cae un poco de comentarios malos y desaparece una semana, dice. Porque, Pero eso es cierto. quiero aclarar que yo no desaparecí por cuenta propia. No me trajeron más, creo que era para salvar el programa, porque todo el mundo estaba bajándome en la caña y de paso el programa, entonces para brindar la Lulax más que nada. Nadie se preocupa por mí, solo por Lulax. Esperemos que el chofer no esté viendo el Lulax Supremo, dicen acá. Porque qué, Pico? capaz que estaba distraído. Y vio el clip de Ainara ahí, brum. Ah, puede ser. Sí. Se distrajo. Silvita, ¿por qué viniste a victimizarte hoy, aparte de que llegaste tarde? ¿Por qué llegué tarde? Porque llegaste a las 8:01, ¿Qué hora empezaron hoy el programa? 7:35. Por eso yo estaba a las 7:31, me estaba dirigiendo a maquillaje y él estaba subiendo recién. Vos. ¿Dónde es lo que te estaba dirigiendo maquillaje si nos cruzamos acá enfrente de esta puerta? Mentira, yo estaba ahí, me estaba yendo a maquillaje. Silvita, estás mintiendo, ¿eh? Los periodistas no pueden mentir. Yo sí puedo mentir porque no soy profesional. ¿Dónde nos cruzamos? Acá en la puerta. Yo estaba entrando al baño. Sí. Y me iba a ir a maquillaje. Pero desde este lugar hasta maquillaje hay una eternidad de camino. ¿Y qué? Sos vos que tiene que empezar a las 7:30. Este programa arranca a las 7:35, Silvita. No me voy a poner en contra de la gente porque ellos son pesados con ese tema. Es que ellos esperan. La hora es la hora. Sí. Bueno, ¿y sabes qué vamos a hacer, Silvita? Contratan a un policía que venga acá y le voy a garrotear. Eso seguramente es lo que te va a gustar. ¿Por qué? ¿Eh?
¿Por qué? Y vos que sos antipolicía. Te das cuenta que para defenderte estás trayendo todo lo que a mí me duele. Una persona puso Surdilvita. ¿Qué opinas? Y puede ser, no tengo nada que decir al respecto. Bueno, acá ponen Silvita mayor que recursos humanos, ponen acá. O sea, esto es como una especie de complot para desprestigiarme. No. Que ella le da miedo que yo realmente termine mi carrera y te saque el noticiero. Puede Buen día, Domenja, ¿qué tal? Estoy practicando ya para quitar tu lugar. Pero no te What the vayas fuck? que reír ahí. No. No tenés que reírte, porque si no... Vamos a hacer una prueba. Dale. Tu siguiente noticia voy a ser serio. Sí, la verdad que una noticia bastante seria que pasó anoche en Lomas San Jerónimo, en Asunción. Un incendio cerca de las 9 de la noche más o menos se da un incendio en las oficinas, en un depósito de cañas paraguayas S.A., Capaza, conocida como Capaza. Mira un poco. Habrán visto también, esto se daba a la noche, como mencionaba. Fue tan grande el incendio que tuvieron que ir como 60 unidades de bomberos a controlar este siniestro que más o menos se logró sofocar cerca de las 2:30 de la madrugada. ¿Desde qué hora más o menos arrancó? Más o menos a las 9 de la noche. Muchísimo Fue muy tiempo. grande, claro, porque se tenía el momento más difícil de esto. Si bien es una oficina, es un depósito de Capaza, no es el depósito que alberga el etanol, que es el alcohol con el que se utiliza para procesar la caña, ¿verdad? Era un depósito de madera, que igual eso fue propicio para que el incendio sea mucho más grande. Todo el depósito fue consumido y ahora hay un riesgo por la antigüedad y por el daño que sufrió la estructura de que eso pueda desmoronarse. Derrumbarse. Sí. Hoy se va a hacer un peritaje desde muy temprano para ver cuál pudo haber sido el origen del siniestro, porque no había en ese momento ninguna persona, por suerte. Tampoco afectó, como mencionaba, la oficina donde está, o el depósito donde está el etanol, y ni las oficinas administrativas. Pero si te pones a pensar, se incendió y con razón tardaron mucho en apagar el incendio porque había madera ahí. Claro, y la ¿Qué madera pasa cuando la madera fue se inflamable, prende? claro. Por suerte no estaba ahí el etanol porque iba a ser peor. Exactamente. El etanol, claro, porque eso es inflamable y es el riesgo. Por eso dije que el momento más crítico de todo esto fue cuando trataron de contener las llamas para que no pase a la oficina donde estaba el etanol o al depósito donde está el etanol. Y también controlaron para que no se expanda otras viviendas o depósitos aledaños, que nada tenían que ver con Capaza. En principio se le tuvo que, como se dice, desalojar un poquitito a los vecinos. Tuvieron que evacuar los vecinos para evitar cualquier cosa. Entonces los bomberos usaron un líquido, un químico especial que fue donado por Petropar para poder contener todo este siniestro. Hoy estuvieron los compañeros del canal Gen, estuvieron en vivo ahí y mostraron y el incendio, el fuego como que se vuelve a reactivar en una parte. Por eso es que se hace un trabajo de enfriamiento. Los bomberos hacen un trabajo de enfriamiento para que eso se pueda controlar. ¿Cómo hacen para enfriar el lugar? ¿Le llevan a los hinchas de cerro? Con químicos. Claro. Todo lo contrario a hinchas de agua, cerro. todo se trata de evitar porque la madera sigue siendo caliente. Calientes. Y puede pasar lo que justamente está pasando ahora, se puede reactivar eso. Y entonces mejor que se queden nomás ahí mirando para que no se reactive. Porque imagínate que se reactiva, se va a volver a quemar. Una locura. Sí. Pero lo bueno es que los bomberos ya hicieron lo suyo. Nuestros héroes. Y mucha gente le ve que están pidiendo moneda y cierran su ventana. O si no, tráncanlo en su puerta y que escuche. Fuerte. ¿Vos solés dar? Yo no tengo auto. Pero en el colectivo, en la calle. Ellos suelen hacer su colecta anual. Sí. No, y sí, siempre doy. No, pero en serio sí siempre doy, porque un amigo una vez me contó una anécdota muy triste de los bomberos y yo, tipo, desde ahí ya le quiero ya a los bomberos. ¿Cuál fue? ¿No se puede saber? No, lo que pasa es que le agarré un cariño aparte a los bomberos por eso. Debido a la anécdota que me contó mi amigo. De un suceso que pasó que fue... No sé cómo Trágico. explicar. Muy trágico fue. ¿Entendés? Y su familia... Lo que pasa es que ellos se exponen a muchas cosas y no tienen ninguna remuneración. El servicio es voluntario. Sí, por eso tiene vocación. Es una vocación de servicio y justamente ahora el Cuerpo de Bomberos está haciendo, ya que mencionás, está haciendo una convocatoria para las personas interesadas. Quienes quieran sumarse
se quieran vestir el traje amarillo y servir porque es un servicio, una vocación y lastimosamente no tienen su apoyo, de hecho no tienen el apoyo del Estado. Por eso es que recurren a las donaciones. Y una vez al año suelen hacer su colecta. Y eso es muy loco, Silvita, porque ellos, por ejemplo, te van a ayudar aunque vos no hayas puesto la moneda. ¿Entendés? Claro, no, ellos no miran quién colaboró, no. Ellos están para todos. Claro. Exactamente. Los primeros en llegar son. De hecho, son los primeros a quienes vos pasa algo lo más insignificante que sea. Siempre se le llama a los bomberos, 132. Incluso antes que a veces el 911, porque el 911 también suele tardar un poquito. Entonces, 132, los bomberos siempre están primero, hasta para cuando el gato está en el árbol y no puede bajar. Imagínate lo increíble que sería si tuvieran realmente apoyo del Estado y eso. Todo lo que podrían llegar a tener más equipos. Si ya de por sí luego son eficientes sin apoyo, imagínate si le apoyas. Para pensar. Silvita, acá están diciendo que desde que te pedí matrimonio te fuiste al gym. No, yo hace rato me voy al gym. Acá no me dijeron. No sé, vos qué opinás, no sé qué opinás. Podés desmentir. No, O podés mentir como haces cuando hablas de mí acá, de lo que yo hago. Porque por lo visto tu ética... Estrategia. No, tu ética es selectiva. Porque cuando hablas de mí, mentís. Te encontré cerca de vestuario, acá ya estaba yo. No, yo no dije... ¿Ves? Vos tenés que ser un malo periodista. Te verdad las cosas. Qué fuerte lo que está diciendo los colegas, ¿eh? Hace 2 días de su día. Porque en ningún momento dije que te encontré cerca de maquillaje. Dije cuando me estaba dirigiendo a maquillaje. Bueno, acá pone, no ponga más así tu cara, Lula, estoy desayunando. Ayer, pone. Silvita, ¿viste mi entrevista en Expreso? Sí, vi. ¿Y qué tal? Sí, vi. ¿Cuál fue tu parte favorita? Cuando te preguntaban por mí. Mentira. Pero eso pudiste ver en el clip nomás. Y sí, vi en el clip. Pero no viste el video. ¿Qué video, Pico? Y de la entrevista. El programa, me estás diciendo. Sí. El programa. No vi. No pude ver. Bueno, Pero vi los cortes. Espectacular estuvo. dale. Qué honor con Don Augusto. Sí. ¿Por qué te pones así bajo? No, y así nomás es. Muy bajo el programa. Vamos a levantar, por favor. Sí, tirame una. Por lo menos vamos a leer una noticia a una modelo también para levantar. Encima yo comí ayer pescado. Sí, tal. Bueno, otra noticia. Vamos a hacer otra. Sí, acá dice, ¿me puede confirmar si Domingo es bombero? Siempre le veo pidiendo plata con un uniforme. Dicen acá. De dudosa procedencia. No te sale tu cara de serio, Lulax, pero cuando le miras en serio a Silvita. Pero sí cuando le miras en serio a Silvita, dicen acá. Los bomberos sí reciben dinero de Hacienda. Es un monto exclusivo a bomberos separados de la ONG, dicen acá Leo. No, desconozco eso. Hay bomberos forestales, por ejemplo, que pertenecen a la SEM, a la Secretaría de Emergencia Nacional y también al de la Armada. Eso sí, tienen de alguna manera, pero no forman parte del cuerpo de bomberos voluntarios. Esa es otra institución. Silvita, este fin de semana no puedes ver mi entrevista con tu novio. ¿Qué? Tipo como una cita. What the fuck? Espera, no entiendo. Replanteame. Si este fin de semana verías mi entrevista con tu novio. Ah, puede O voy a ser. decir que se va a enojar cuando hablo de vos. No. Vio luego el corte. ¿Y qué dijo? Nada. Pero no te dice nada, lo no puede ser con Silvita. No, ¿y qué pico quiere que me diga? ¿Quién es este? No. No te voy a llamar a ese programa o me tiro de los halcones, algo así. Eso es lo que es romántico. ¿En serio? ¿Te gusta la toxicidad a vos? ¿Y por qué preguntas? Y pregunto nomás porque estás diciendo que eso es romántico. ¿Cómo vas a romantizar la toxicidad? Frenado me tiro. Encima, eso de frenado me tiro es muy fácil decir en Capiatá porque te caes en tierra. No, ya hay asfalto. Ya. Sí, hace rato. Más lindo que el asfalto allá es más lindo que el asfalto de Asunción, por ejemplo. Mira un poco. Que está lleno de baches. Y hablando de bache. Sí, eso te iba a decir, hablando de bache. Hablando de baches. Porque yo me informé también. ¿Qué pasó? Contame un poco. Vos vas a hablar de la nueva máquina. Exactamente. ¿Viste cómo yo sé? La máquina conocida como el exterminador de bache. ¡Epa! Bastante llamativo el nombre, pero dice que es una máquina que va a resolver un viejo conflicto, entre comillas, no un conflicto, pero como que hubo cierta fricción entre la Municipalidad de Asunción y la SAP. Mira, vos cuando te dice que es su primera vez. Dios mío, Lula. ¿Pero qué hace esta máquina? Dice que es una máquina que tiene la capacidad de arreglar pequeños
baches que se origina después de reparar las cañerías rotas. A lo largo de toda Asunción, y no solamente en Asunción, también en Fernando, van a encontrar siempre en el medio mismo de la ruta, de la avenida, lo que sea, como que el pavimento está más hundido. Eso es por el tema de la cañería. Claro, porque la SAP normalmente cuando hay una cañería rota, ellos tienen que, o cada vez que arreglan, de hecho, tienen que romper todo el pavimento, reparar sus cañerías, todo lo que tengan que reparar y ponen otra vez el asfalto, pero no queda bien. Y muchas veces tardan mucho en hacer eso. Vuelven a tardar mucho. Por eso es que se hace una millonaria inversión, porque es 2.400 millones más o menos costó esta máquina, es bastante costosita. Y dice que les voy a leer cómo funciona. ¿Cómo funciona? Dice, Es usted. dice, Voy a decir algo. Esto es algo opuesto entonces a la batidora. ¿cómo? Como viste que la música dice rompe el suelo con la batidora. En este caso, repara. Sí, repara. Ok. Dice, la máquina utiliza emulsión y piedra triturada en lugar de asfalto convencional. Dice, incluye limpieza, aplicación de emulsión, relleno y sellado, lo que permite habilitar rápidamente el tránsito vehicular tras cada intervención. Ellos dicen que 80 pozos por día van a arreglar con esto. 30 pozos por día. 80. 80. Bueno, supongamos, según explicó el presidente de la SAP, Luis Bernal, dijo, hoy a la mañana identificamos una cañería rota, se van, intervienen, arreglan, por supuesto que tienen que romper todo el pavimento, van a arreglar la cañería y para la tarde eso ya va a estar completamente reparado. Así funciona ese exterminador de bache. Llamativo. Están diciendo que tenemos que traer acá ese... Sí, hay muchos baches. Porque hay muchos baches. Sí. Pero yo creo que de eso también se trata. No todo el tiempo uno está hablando. Ahora, por ejemplo, se dio un bache. ¿Viste? Sí. Pero es uno a propósito. Pero eso forma parte de los programas en vivo. De stream más que nada. Ah, de stream. Porque viste que para mí, por ejemplo, leer a la gente también genera un bache. Claro, pero en la radio lo que queda es medio desagradable. ¿Qué cosa? Y el bache. ¿Por qué? Porque vos ¿Y estás si te tomas una escuchando- pausa para hablar? Claro, pero no te tomas una pausa de 5 segundos. Pero de fondo puede sonar musiquita. Eso sí. Eso sí. Pero en la AM, te hablo de la AM. Ah, claro. ¿Solés escuchar AM? No. Bueno, en la AM queda medio Lo que pasa es que ahí es incómodo. informativo, pues. Claro, porque ahí tiene que fluir todo. Pero no estás poniendo música de Maraman, lo que sea, ¿verdad? No, rompa y esas cosas. A Pero tenés que menospreciar poner- la música de Ari. No estoy menospreciando la música de Ari, pero te dieron Encima, escuchar lo que dice esta música, Silvita. No quiero dejar, no perdemos nada con solo Escucha. probar. Te lo digo de antemano. Denle like en YouTube, tapa la pantalla, por favor. Cuando se puede y cuando no a escondidas. Silvita, ¿por qué me miraste así cuando dijo eso la música? ¿Cuándo dijo qué cosa? No sé, vos sabrás. Acá, gente me están estirando la oreja porque dicen que estamos 200 personas y nadie le da like. Vamos a hacer un bache hasta que le den like. Tienen que darle like, o sea, es tocar un botón, es levantar el dedito. ¿Dónde o qué le dan like? Y en YouTube, viste que mientras más like le dan, más recomienda. Ah. Entonces, tipo, nosotros no estamos luego contentos con la gente que nos ve ya, queremos que nos vean más gente. Eso dijo Demonio, no dije yo. Sí. Ah, y dice Demonio que las veces que entramos así un minuto tarde es porque no le están dando like. Que él mide eso Sí. para... Ah, o sea, ¿sabes? le culpas a la gente ya ahora porque entras tarde. Demonio. Mientras menos like, más tarde vamos a entrar, ¿eh? Así que Sí. denle like, tapa la pantalla. Ay, me duele mi pierna. Pues lo que pasa es que ayer estuve mucho tiempo parado. Ah, ¿qué hiciste o qué? Y estaba festejando el Día del Trabajador, mi día. ¿Vos qué vas a hacer el Día del Trabajador? Y voy a venir acá. Me convocaron. Trabajar. ¿Pero por qué decís de una Celebrando. manera tan mala? Pero vos sabés que yo ya estoy acostumbrada y ya perdí ese brazo. Ya no me da, ya no siento pena cuando tengo que trabajar feriado porque todos los años trabajo feriado. Silvita, te doy libre ese día. ¿Por qué? ¿Y no querés venir? Yo no dije eso. ¿Para qué pero vamos a querer acá a una persona que no quiere estar acá? Yo no dije eso. Te doy libre. Vos Última estás diciendo eso. oportunidad, te doy libre, ¿eh? No, yo voy a venir. Porque vos no sos el que me dices si vengo o no vengo. Al final, y no era que yo nunca lo te invito acá.
Cierto. ¿Viste? Tenés razón. Te contradecís Buen punto, todo. Buen punto. Atendé que licenciada que te contradecís todo. Bueno, buen punto. Buen ¿Tenemos algo más, Silvita? punto. Vamos a leer el diario, si te parece. Sí, o- sí. Ah, ¿no? Tenemos que leer el diario. Bueno, señor, ¿qué tal? ¿Todo bien? Tranquilo, pa. Me mira con una cara de odio, Heriberto, no sé qué pasó. Mira. Bueno, está bien. Te mando un saludo. Qué fuerte, ¿eh? Denle like, chicos, por favor, para traer más invitadas. ¿Qué opinás de esta noticia, Silvita? ¿De cuál? Según Coral, ellos solo proveen a las que no se ofrecen en bandeja. La mujer no debe regalarse fácil, dice. Muy fuerte, ¿eh? Explícame un poco a qué se refiere. Y no sé, o sea, que tipo los hombres solamente le van a proveer a una mujer que no se regala en bandeja. ¿Pero qué significa eso? En cristiano, explícame. Y que tiene que ser una chica exclusiva. Una baby exclusive. Ah, Vos, por ejemplo, ¿cómo te consideras? ¿Te gustan los hombres proveedores, los hombres tiernos, los hombres caballerosos? y a todas nos gusta el hombre que es caballeroso, que es tierno. No sé si proveedor, porque yo prefiero más mi independencia. Me gusta que de vez en cuando sí también se den esos... Pero no es algo que vos tenés que pedir, pues. ¿Qué, por ejemplo, puede ser? ¿Qué pueden ser? Se den esos. Y los detalles, a eso me refiero, los detalles. Por ejemplo... No. Ustedes se están cagando de la risa, pero yo repito lo que está diciendo nuestra periodista. Porque ella dijo, se den esos. Y ya siguió. Se den esos detalles. Vos ahora, profesor de qué eso ahora? No. Profesor de- Silvita, esto no es una pelea entre vos y yo. Lo que pasa es que se burlan de mí por Pero repetir lo que vos decís. decir, nuestra periodista, en forma así, medio... ¿Y vos qué sos, Silvita? Sí, pero vos decís Nuestra forma- chef, ¿no querés que diga? Sí, pero vos decís en forma de, no sé, te estabas burlando más o menos. ¿Cómo que yo me voy a burlar de una persona que estudió? No tiene sentido, ¿no? What the fuck? What the fuck, realmente. Es como que yo agarré y diga, Mopio, vos sos más lindo que yo. ¿No tiene sentido? Silvita, vos sos una de las mujeres que más admiro. Y vos pensás que yo me burlo de vos. Así como me decía acá, pero después... ¿Qué es lo que después? Y después no sé qué Y decir. después no te puedo decir porque no te llega mi mensaje si me bloqueas. Yo no te lo que decir, me sueles llamar y eso. Y te Eso es. atiendo. Cuando está al aire, cuando está al Claro. aire. Es fácil es bloquearme a las 6 de la mañana. Bueno, perdón Silvita si hice algo que te molestó. Realmente nunca No me molestó. hago de mala manera. Tipo, lo único que yo quiero es que vos estés bien. Bueno, te perdono. Bueno, ¿y qué vamos a leer entonces? Kaure te llama a preguntar acá, no. ¿Vos? ¿Vos tomás? No. No, Lo único que tomo, ¿sabes qué es lo único que tomo? malas decisiones. No. Ah. Quitadol cuando me duele algo. Ah, ya. Señor. ¿Qué más tenemos? Bueno, página 2. Adelante. Esto también que se dio ayer sobre la calle Cerro Corán, en el microcentro. Dice, atropelló, huyó y oñe Detene. de teneje. O sea, yo leí nomás para que fluya, no es que tipo leo mejor que vos ni nada, ¿eh? Quiere corregir eso. No. Dice, En la lectura sí. un funcionario del FONDEC fue atropellado violentamente por un conductor irresponsable que luego huyó dejándolo tirado en la calle. El hecho ocurrió sobre Cerro Corá y Tacuarí, pleno centro de Asunción. Y de hecho se ve en el circuito cerrado como la camioneta no sé si llegaste a ver. No llegué a ver. Le atropella a este señor que estaba cruzando la calle Cerro Corá. Y el auto en realidad, y lejos de detenerse a ayudar, en realidad huyó. Y había una camioneta que presenció toda esa situación. Primero le quiso cerrar el paso para que no se escape, pero igual terminó yéndose. Y esta camioneta fue la que le siguió. Y un poco unas cuadras más ya le detuvieron hasta 38 años tiene 38 años tiene el muchacho, quedó detenido después. Silvita, si vos en un accidente así le seguirías al culpable. Y sí, si es que huye. Vos sabés que ¿Tipo son qué hace? Porque- reacciones del momento porque tenés dos Opciones. opciones. Sí. Vos le das a una persona herida y obviamente que lo primero que vas a querer hacer es ayudarle a alguien que vos a quien le ves mal.
Sí. Pero sí, creo que sí. Depende mucho de la reacción del momento. No te puedo decir si es que voy a hacer o no, porque es algo que vos tomás. Porque si vos, por ejemplo, le seguís, impulso. imagínate que a un loco, te expones también a que te choque a vos. Por eso te digo, es una situación o una decisión que tomás en el momento. Es lo mismo que vos me preguntes o que yo te diga a vos, si me asaltan, yo le voy a pegar. Y mentira, en el momento vos reaccionás de manera diferente. Hablando de asalto, tenemos acá un mensaje que dice: estoy harto de esta delincuencia. Quiero pedirle a José Jiménez que haga algo al respecto. Que le muden de su jurisdicción para capturar al infeliz que le robó el cuello a Lulax. Dice acá. Simpático. Sí. Pero bueno, si es que en algún momento le veo a este Diego Eh. que sufre un accidente y yo estoy en colectivo, me bajo y le garroteo para terminar con su dolor. Sí. Porque él es muy simpático, wow. Y después si yo después me siento inseguro por mi cuello, ¿Vos tenés con cuello? ¿O no tenés? tengo. Sí. Pasa que cerrás mucho nomás acá. Tenés que Claro. un poquitito para que se Ah. pueda... Viste que cerrás mucho, entonces abrí y ahí va a disimular un poco que no tenés cuello. Que no tenés, Y no sé. que no tengo tanto cuello. No tenés tanto- O sea, ¿por qué me da mala onda hoy, Silvita? ¿Qué picó? Mira, el de al lado está bueno también, el de ¿Cuál? los Chespis. Así no con el hijo de Pope ponen acá. Ah, Por vos sos el mí. hijo de Pope, ¿eh? ¿Qué quiere hacer el hijo de Vos sos Pope? su taura. No. Vamos a leer. Dice... ¿Qué? Lee nomás porque... No, lee si que porque... No, porque están diciendo que yo le hago un homenaje a un periodista. Sí, ya sé por quién dicen. Así no, ¿eh? Dice, Chespis asaltaron local y jugaron tuca de cañet. Lo que empezó como un violento asalto a mano armada en un local comercial o en una persecución de película. 2 detenidos con rosario de antecedentes, crucé incautados y piedritas sospechosas en el bolsillo. En Tomatí. Uno a veces trata de no ser clasista, pero vos la idea de estos tipos y sentí ya que no hay algo en tu bolsillo, que falta algo. En serio, mirá la poda de esos chepiceros. Impresionante. Por la pinta le estás ya calificando. Pero acá no tenemos la prueba Sí, de que sí. ellos robaron. ¿Por qué? ¿Por su forma de vestirse o por qué? Y por su forma de vestirse y por su forma de desvestirse también, porque en la otra foto están sin remera. ¿O vos crees que está mal lo que digo? Tipo, vamos a suponer que vos te vas por la calle Silvita o te vas por la vereda. Cuidado, que con lo que vas a decir, ¿eh? ¿Qué? Dale, ¿Por qué? seguí. Porque en Capiatá no hay vereda. No, claro que Bueno, sí. supongamos que pasas por el paso ahí lleno de pasto, que es lo que está fuera de tu casa en Capiatá. Sí. Y vienen 2 muchachos con una pinta así medio sospechosa. Wow, que no va a entrar en bola de desconfianza. Ahora decime vos, ¿cómo es una pinta sospechosa? Describime un poco. Y así como esto, brother, ¿qué querés que te diga? Estos no tienen implícitamente un rótulo, pero dice te voy a robar en algún lado. Vos sabés que es, es medio feíto decir, pero sí, a veces te genera mucha desconfianza. ¿Viste? Gente que en realidad no te va a hacer daño, ¿verdad? Y eso es muy loco porque yo, por ejemplo, antes no tenía miedo de la gente. Ahora nomás ya tengo todo miedo. ¿Por qué? Porque vos decís cada cosa que hay tenés miedo que te garroteen. Claro. Pero esa es otra Que historia. me metan unas tocadas ahí por mis dichos. Puede ser. ¿Vos vas a llorar si yo me muero? Y obviamente. Demasiado ya sentir realmente. Tipo, por fin estabas conociendo a alguien que... No, que tipo que con la que haces una buena dupla. Y claro, es como una vida la que se pierde. Claro, de una persona tan importante para vos. Claro. El único que confió en vos antes que Don Benja. Pero bueno, no importa. No supera lo de Don Benja, qué pucha. Vos decís que si yo soy un fantasma y me voy a visitarte en Capiatá, vas a ver mi sábana porque va a estar todo marrón la parte de abajo. ¿Por qué marrón más Y porque camino por la parte de tierra ahí. ¿Qué boba? Porque Capiatá, ay Dios mío, Lola, en serio, no, ni te Vos aparezca. decís que está mal ese prejuicio que se tiene. ¿Por Capiatá, pa? Sí. No sé. No, la gente no conoce una Capiatá. Cuanto más lejos de Asunción, las ciudades son mucho más lindas. La gente de Itaúguá, por ejemplo, me dijo que yo lo que soy un bobazo, que soy de Asunción, y Itaúguá es re lindo. La pasada ayer vi también que alguien te puso que sos malo con Villa Elisa, por ejemplo. Porque Pero dijiste, va a
paseo, algo de la su gente también no se puede enojar porque dije que en Villaliza no hay escalera mecánica, porque si ya hay uno. ¿Entendés? Uno dice para el show nomás también. No, realmente yo no pienso que Villaliza sea feo. De hecho, Villaliza es una ciudad O sea, donde hay que yo- muchas chicas lindas. Ah, por eso es Me una ciudad contaron. linda. Pero o sea que Villaliza, en serio, es una ciudad muy linda. ¿En serio? Sí. El año pasado fui a la casa de una compañera, encima que vive en Villaliza, así. Y una ciudad muy linda es Villaliza. ¿En serio? Pero no más linda que Capiata, eso sí. Estoy empezando a creer que la municipalidad de algunos lugares te están financiando tus comentarios. No, ¿por qué? No tiene nada que ver la gestión municipal. De ninguna. Ok. Es una ciudad linda, pero fuera de olas sí sus calles son muy lindas. Bueno, está bien. A diferencia de otras ciudades. Epa, tiró como un veneno ahí. Asunción era así antes de que traigan en la super tapadora de baches 2000. Ya, ahora vamos a ver si hay que resuelven su... Porque los baches de Asunción no solamente fueron ocasionados por la SAP. Acá 500 ponen, baches hay. Villaliza es re fea. Existe con la pinta de Chespi, ponen acá. Sí. Existe, no sé. Es un prejuicio que se tiene, no... Hay que bañarse con también, chicos. Así nomás es. Tipo, si yo te veo así todo sucio, voy a tener los miedos. ¿Entendés? Y si es una persona humilde que no tiene para comprarse su ropa y usa... Y no es Chespi, pero es una persona que no tiene... Vive en escasos recursos, vive en una situación vulnerable. Y entonces yo le voy a donar, pero a los presos no. Como dijimos anteriormente. Vamos a leer los mensajes de WhatsApp que dice la gente. Saludos barrilete cósmico. Cristian de Buenos Aires dice. Saludos grande para la gente de Buenos Aires. Le mandamos un beso. Buen día, genial como siempre la programación. Aquí tomando mate, viendo las mejores informaciones. Saludos a Silvita Aguilar. ¿Por Ale qué te Moreno. reís? Veo que te reíste con la parte de informaciones. La mejor No, para nada. información, ¿no? Estoy inseguridad. ¿Puedes leer también vos, Silvita, por favor? Dice que quiten el presupuesto de los presos y le den a los bomberos, dice. Epa. Acá los bomberos tienen salario. Saludos como siempre desde Mallorca. Bairo, Bairo te dijo. ¿Por qué te reíste cuando leíste eso? ¿Viste que no pasa con Sí, nada? porque te dijo Bairo. Buenos días, Lula, dice acá. ¿Qué es eso, por Dios? Manda un screen de algo. ¿Será que puedes cuadrarme ese, por favor, Jimé, cuando puedas? Sí, sí. ¿Por qué me siento perseguida? No. Legalmente te voy a decir algo, Silvita. Te voy a decir algo, Silvita, me puse viendo más. Yo vi tu historia de ayer y quise coentender, hice un esfuerzo por entender y la verdad que no entendí. ¿Qué es el estado que subiste el día de ayer? Me gustaría que me expliques. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no entendés? Adelante, por favor. Espera, ¿qué? Quiero que me explique porque no entiendo muy bien. Inclusive le di like, reaccioné con fueguito como siempre lo hago. Y no entendí bien. ¿Pero qué es lo que no entendés? Una imagen. Es una imagen, un dibujo de un pescador que está cantando la música de Alejandro Fernández, Me dedica a perderte. Y entonces uno le dice fuerza máquina, ¿verdad? Porque es una música tipo de desamor y el otro le dicen de tabu y que temazo. Y nada, no hay con mucho secreto, es algo muy entendible. ¿Qué es lo que no entendés de esa imagen? Ese es el puente remanso. Silvita, en Capiata están legales los estupefacientes o qué pasa. Yo la verdad que no entiendo, pero ¿por qué canta Me dedica a perderte? ¿Porque perdió un pez? Está cantando nomás. Yo creo que Silvita que vos compartiste eso y vos no entendés lo que compartiste. Claro que... ¡Epa! ¿Qué pasa? Marihuana only. Ahí está. O sea que ahora vos estás evaluando qué comparto y qué no comparto. ¿Pueden poner uno en el chat si no entendieron lo que compartió ¿Y qué pico Silvita? si no me siguen con no van a... Pero acaban de ver con su ojo. Ah, esto es una estrategia para ganar seguidores. Espera, por favor, gente, pongan a poco uno, porque la verdad, para mí... Primero vean la imagen y escuchen la canción. Vos solamente que ni siquiera le conoces a Alejandro Fernández, ahora partiéndolo de ahí. Le conozco, Nio, pero no sé, me parece ilógico nomás la foto como tal. ¿Entraste en la publicación? No. Bueno, te invito, Lulax, a que ingreses a la imagen y le des así, deslices. Vas a encontrar un dibujo, o sea, un pintor o un dibujante, lo que sea, hizo con bolígrafo esa escena. Ahora, entra. Yo siento que mientras más me explica, menos entiendo.
Increíble. Acá la gente está poniendo 1 y preguntando si está soltera. Y después ponen, si sos de Capiatá, ¿Por qué no te viste? Esta es la música de Alejandro Fernández. ¿será que es una indirecta de que le está perdiendo a su novio? Preguntan acá. ¿Será que está soltera? No, chicos, yo siento que le estamos pesadeando mucho ya con el mismo tema a Silvita y no quiero que ella se sienta Dice incómoda. A ver, Manu, a ver, ¿cómo se llama el dibujante? Manuel Meden dice. En 2023, paseando por Remanso, vi a un pescador cantando "Me dediqué a perderte" a todo pulmón, mientras sus compas le gritaban desde sus botes. Quise registrar el momento, pero no pude porque mi celular no tenía batería. Así que hice un boceto rápido para no olvidarlo. Y acá está el boceto, no se va a poder ver. A ver. No sé si pueden. Ahí está. Así que Lulax, ahí está. ¡Epa! Silvita, ¿Ya entendés? extraño mi vida hace 5 minutos. Me dediqué a perder mi tiempo escuchando tu explicación. ¿Y para qué me preguntas entonces? Porque vos me preguntaste. No, eso es cierto. Vos me preguntaste. Te contradecís todo, Me Lulax. equivoqué. Bueno, leemos WhatsApp, por favor. En la persona que mandó ese screen, bloqueenle. Este último mensaje ya. Bueno, lee por favor, Silvita, adelante. Hola, buen día, lagartija, cabeza de alcornoque. Tu diente parece columna de la Ande, cada tanto aparece uno. Ese estuvo bueno, Buen día. legalmente. Buen día para ese gran equipo. Señora Blanca, te mando un saludo y no es lo único que parece columna de la Ande, te comento. Bueno, Fuerte, hablando de eso, cuando el placer es la prioridad, la seguridad no se negocia. Prime ofrece la máxima protección con una sensibilidad superior, adaptándose a cada encuentro para que nada interrumpa el momento. Con su amplia variedad de juguetes, geles y preservativos, las sensaciones suben al siguiente nivel. Prime te invita a disfrutar con confianza. Prime, ¿nos gusta el sexo? Lo cuidamos. Sí. ¿Por qué te reís cuando digo nos gusta el sexo? Es el eslogan. No pasa nada. Nada que ver. What the fuck? Viví la copa con Quitadol y participa por premios increíbles. Ello Puchupé Quitadol. Bueno, sí tengo. Se viene, chicos, el aniversario de la Popu. La Popu cumple su primer año y lo festejamos a lo grande el viernes 1 de mayo. Y queremos que vos seas parte del aniversario. Tenemos premios, música en vivo y desafíos para quienes vengan. Escribinos al 0984-499-125 y reserva tu lugar. Me di cuenta que estoy gordito porque miré hacia abajo para leer y veo mi cachete. ¿Tu papá? ¿Sí? No. Este. No. Mira, yo veo mi cachete desde este punto de vista, mira. Acá yo estoy viendo mis 2 cachetes. ¿Entendés? Pero no tiene nada que ver con el peso el cachete. Pero y grasa con... Hay gente que, ¿Qué te pasa, pero hay gordo, gente ave, vos? que es flaca. Hay personas que son flacas e igual tienen. Que tipo Yo- son cachetones. Bueno, gracias Silvita por acompañarnos el día de hoy. ¿Te sentiste cómoda hoy? Creo que está bueno tener un feedback en vivo. Sí. Bastante cómoda. Bueno, What the fuck? Mucha confianza. gracias por acompañarnos el día de hoy, ¿sí? Gracias a vos. Voy a seguir con el programa. ¿Me estás echando ya? No, pero te cuento más que voy a seguir con el programa Ah. en breve, porque primero vamos a una breve pausa y ya volvemos.
sonaba antes. El calor del verano me hace pensarte otra vez. Ey, si me das la chance, yo puedo recordarte una noche contigo, cintura de 10. Baila nena con Maluma, en tu roce. Ey, solo déjate llevar, tú te viste peligrosa, linda y ajustada, y bailando boca a boca hasta el amanecer. Yo creo que para vos sería ideal un verano conmigo. Aunque mi amor yo no sea doctor, te receto que seamos más que amigos. Yo invito a los tragos, levanten los brazos, que no pare, que acabamos de empezar. Tú y yo, nena, nivel 100, quiero pasarla bien, una noche contigo, cintura de 10, y pasarla muy bien, sin que nos puedan ver, una noche contigo, cintura de 10. Entre trago y trago, par de miradas se nos escaparon, entre la gente nos acercamos y tantas ganas nos delataron. Y no me digas que no, que la noche es los dos, y a mí me pasa lo mismo que a vos. Sobran las ganas, sobra el alcohol, y lo único que quiero es escaparme con vos, mi amor. Qué linda que estás, tu bikini combina con el mar, así que solo queda preguntar si conmigo esta noche te vas. Tú y yo, nena, nivel 100, quiero pasarla bien, una noche contigo, cintura de 10, ey, y pasará muy bien, sin que nos puedan ver, una noche contigo, cintura de 10. Tú y yo, nena, nivel 100, quiero pasarla bien, una noche contigo, cintura de 10, y pasarla muy bien, sin que nos puedan ver, una noche contigo, cintura de 10. Baila nena con Maluma, en tu roce. Este gran, desde el tono al trono. Y es otra noche llorándote, y son las cosas que no dije, y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte, me está matando no poder tenerte, y duele, y no te miento, duele. Y es otra noche llorándote, y son las cosas que no dije, y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte, me está matando no poder tenerte, y duele, y no te miento, duele. Y que somos tal para cuarto, no puedes negarlo, siente lo mismo que yo, así que dale mambo. Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo para ti, búscate otra que se busque, papi, todo tu reclamo. Hazlo, tú me tienes psycho, luco para arriba, papi, luco para abajo. Busco la salida, no encuentro nada más, solo sabe la luna dónde quiero llegar. Y es otra noche que paso pensando que tú no estarás con la otra, y me duele en el pecho saber que termina lo que una vez empieza, y te juro que el peso no me lo quita nadie, y es
de vuelta con más de Lulac Supremo y hoy una persona muy especial para nosotros. Realmente una persona especial, no como cuando le dijimos feliz cumple a Domingo. Una persona que queremos mucho, está de cumple, está con nosotros el día de hoy. Gogi, fuerte el aplauso, por favor. ¡Oli! Gogi, una ¡Mira mi pregunta. torta! Sí. Feliz día, dice. No alcanzó para el feliz cumpleaños. Ya tenés que interpretar como vos quieras la torta. ¿Cómo estás, Gogi? ¿Todo Feliz bien? día, cualquier cosa puede ser. ¿Todo bien, vos? Puede ser por el día del periodista. Eso. Pues, en cualquier ocasión puedo usar. Ponerle que sea periodista. No, pero igual. Hoy en día cualquiera ya es periodista. Sí. Por eso estamos acá. A mí no me llegó ningún regalo por el día del periodista. por ¿Vos sos ejemplo. periodista? No. Streamer. Me inscribí a la facu, pero ya dejé. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo te fuiste a la facu? Ni un día. Ni un día. 4 días falté y dije, esto no es para mí. Qué Pero bueno, idiota. ¿cómo estás, Uy? ¿Ya arrancaron los festejos de tu cumpleaños? Ya arrancaron desde anoche que estoy celebrando. Anoche celebramos en la Cueva Chicas. ¿En serio me Sí. decís? Increíble ¿Dónde está todo. mi amor Jimé Lovera, mi amor Fabi Martínez? Todos tus amores están ahí. Mi ex amor Fabi Martínez. ¿Por qué? Porque ayer nos peleamos y... ¿Por qué? Porque ella de repente me manda así meme y eso. Yo después le respondo y ella no me responde más. Ok, bueno, está bien. Tipo, ¿qué es lo que se cree? ¿Y que te enojaste y le dijiste, hey, qué es lo que vos te crees? Y no, y le dije algo y me dijo, Mopio, vos, ¿qué es lo que vas a decir si es que le mandabas tipo víveres a tu ex? Me dijo. De veras, correcto. O sea, Fabi, vos te estás burlando de que yo soy una buena persona. Y me puso jaja nomás. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que yo escuché en UP. ¿Qué dijo? Que Fabi dijo que tipo su sueño era que le festeje sus 15 años. Sí, eso dijo. Yo contraté un local. Mentira. Ya reservé la fecha y ahora como en la universidad voy a dejar nomás otra vez la fecha. Porque le quería cumplir ese sueño, ¿entendés? Claro. Y ahora te enojaste y ya no. Ya fue. Sí, ya no quiero más saber nada de ella porque se burló de que soy una buena persona. Pero vos sos muy fácil también. Ellos te piden disculpas y ya te entregas. A vos sí que tengo que ser más malo. Sí. Si es así contigo. Pero está bien también. Ella te puede tener cuando quiere. Pero No. vos no a ella cuando quiere. No, ella no me puede tener nunca a mí. Ya le Sí, dije lo ya fue. Yo jamás voy a ser tuyo, Para mí Fabi. que ella es tu debilidad. Entonces vos ni caes fácilmente. No porque ella no me trata bien. Capaz que eso Y eso también- es lo que a vos te gusta. Eso es lo que a vos te gusta. A vos no Eso- te gusta que te traten bien. Eso es cierto. Nosotros tenemos la culpa porque cuando ella vino alargamos el programa, wow, por ella. ¿Viste? Claro que sí. Vos la haces sentir especial. Hubiésemos cortado legalmente. Salimos acá. ¿Para qué? Para que después me diga que Y yo a ella soy... va a decir, ¿qué onda? Que yo soy miajero, no sé qué. ¿Cómo es? Claro, eso puede pasar. Que yo soy 6'7". Sí. Pasa que vos tenés muchas chicas, pues, y ¿Y qué tiene? te pones celosa, qué sé yo. ¿Te gusta tu desayuno? Me encanta. Mira Yo- toda la frutita que tengo. Yo preparé, llegué ¿Vos querés tempranito. comer también? ¿A vos no te gracias. gustan estas cosas? No, no me gustan las frutas. De hecho, soy más de ¿Vos querés desayunar sobrar una coca? papa frita con gaseosa. Con gaseosa. Hola, Lauri. Mira, te traje Mira Pep. qué increíble este cumpleaños. Por primera vez se cumplió. Le amo. No escupiste para mi taza, Laura, te conozco. Qué Por gusto primera vez estar se está acá. cumpliendo algo de lo que te prometí. ¿Cierto? Ya se rompe ya un patrón. Pero esto, ¿qué? ¿Esto? Y que, tipo, yo te dije por tu cumple te vamos a hacer un desayuno. Pero esto me hicieron ellos, pues no me hiciste nada todavía. O sea, producción No, y me no te está voy a haciendo- hacer nada tampoco porque Tampoco le me respeto a mi trajiste amigo un Guille. regalo. ¿Cómo le regalaste a Coro? Lo que pasa es que estoy ahora mismo con una deuda pendiente de regalos. Mentira, si tenés un celular nuevo. No, a Domingo Ayala le debo todavía su regalo, que su cumple fue como hace un mes. Cierto. Pero este mes vamos a recuperar. Bueno, mañana ya cobramos. Sí, el cumple Ari ya llega, o sea, yo Sí, se te está juntando, tenés que empezar a... voy a ver si saco algún préstamo. Necesitamos un nuevo sponsor del programa, de financiera, algo así. Banco, Claro. algo. Eco. Sí, Eco legalmente, tal. voy a decir algo, Ari es como esas personas que te piden algo simple nomás. Como ¿Qué te que pidió? vos- que le regale un snack. Y es como esa persona que voy a decir, Así es fácil, no, Ariel. sí, no sé qué regalarle a alguien que tiene todo en la vida, un snack. Algo que le guste, algo que vos escuchaste, un huevo, puede ser un huevito. Porque tiene uno. No, un snack no. Gogi, ¿ya te regalaron algo por tu cumple? Sí. Epa. ¿Sabes qué pasó? Que yo estoy juntando para comprarme un celular como el que Ok. vos tenés. Entonces yo ya, antes de que sea mi cumpleaños, empecé a pedir. Si me quieren regalar algo, a partir de 20.000 ya recibo. Todo me sirve. Ah, tipo como una especie de vaquita. Claro, vaquita.
Y ahora estoy recibiendo así transferencia. Estoy juntando ya, ¿no? Espero que a la no sé qué hora llegue al monto que quiero y me voy a ir a comprar mi celular. Yo pienso que ese, por ejemplo, es como que un regalo un poco frío. Es frío, mi mamá me dijo lo mismo. Me dijo, a mí no me gusta porque yo me quiero ir a elegir tu regalo y regalarte lo que yo quiero. Algo que vos sentís que te va a gustar. Pero y no es mejor. ¿Verdad que Pero sí? eso No es no- mejor o sea- que si yo estoy pidiendo y a mí me hace feliz la plata. Tipo, regálame lo que yo quiero, no lo que vos querés. Bueno, si bien es frío el regalo, vos vas a comprar algo que vos genuinamente querés. Claro. Entonces, no se vuelve tan frío al final porque vas a decir, este celular me compré o esta cosa me compré con Gracias. la plata que me dieron. Gracias a todo lo que me regalaron, Alito. Mira un Ah, me poco. puede transferir también algo si querés. Y yo también quisiera, ¿verdad? Si no tenés- Legalmente eso puedo hacer. No, mentira, va a ser muy frío, en serio. ¿Verdad Ay, que se cayó sí? el quitador. ¿No querés que te sorprenda nomás con un regalo? Sorprendeme. Porque yo, por ejemplo, te voy a decir algo. Yo, hay algo que aprendí de una amiga que se llama Nair, ¿Qué que te- es de Ñembu. Ujú. Bueno, ella una vez, yo dije que me gustaba un alfajor específico. Y después de como 4 meses ella Se acordó. se acordó y me regaló. Claro. Y te hizo sentir especial. Me hizo sentir todo lo que siento por Fabi Martínez con una acción. Sí. ¿Entendés? Claro. Porque dije, hija de mil, esta chica, o sea, Mira un poco cómo es, ¿verdad? no solamente se acordó, sino que también me compró, ¿entendés? Y fue así, tipo, vi esto y me acordé de vos. Claro. Y todas esas veces que mi papá y mi mamá no me abrazaron, se curaron ahí. ¿Entendés? Claro, que se haya acordado de que eso te gustaba. Sí, y vos, Ya es vos, por muchísimo. ejemplo, me dijiste, a mí me gusta desayunar una tostada con Frutitas. aguacate, con frutita. Obviamente el aguacate está un poco caro. Obviamente, Lauri se acordó y No, me trajo no, no, no. todo. Sí. Quiero decir algo, yo llegué acá y le dije a Lauri, ¿trajiste todo lo del cumple de ¡Qué bola Gogi? que sos! ¿Quién es Gogi? Me dijo, lo van a empezar. Así es ella. Jamás voy a creer que Lauri Mira diga su cara, eso. mira su cara. Mentira. No quiere que le exponga. Creo más que vos digas eso que Y ella. le dije, bueno, Lauri, ya te lavé toda acá la fruta para Gogi. ¡Qué Me bola! subo ya. Y me ¿Eso subí. tan mentiroso? No, Sí. me subí y me echó en cara a Silvita que estaba llegando tarde y yo todo con mi mano mojada. Qué mentira. ¿Por No qué? te creo. ¿Por qué no me crees? Jamás creo que vas a lavar Mentira. las frutas vos, que vas a tocar fruta, no, ya no creo. Epa. Es como, Ah, esto me es estás algo... diciendo- es como que soy alérgico a la fruta. Claro, sos alérgico a la fruta ahora. Eso entra como gordofobia, ¿eh? Te van a salir ronchas. Lauri, ¿qué pasó? Mentira, hoy vos viniste a preguntar qué tenemos hoy. ¿Viste? Te Ni dije, sabías. Es el cumpleaños de Gogi, ya vamos a preparar un desayuno. Ay, no, me No, no, dijiste. no, no, no. Y yo te dije, sí, vamos a preparar. No puede venir otra persona en vez de ella, dijiste. No, no, yo dije, ¿qué tenemos hoy para el cumple de Gogi? Eso dije. Mentira. Ni sabía que era mi Vos cumpleaños. pediste que venga Vivi Figueredo en vez de Gogi. ¿Eh? Sí. Ah, dato no menor, Gogi. No puedo creer. Hoy iba a venir una modelo y le dijimos no, porque hoy es el cumple de Gogi. Bien. Mañana. No, ya no quiero más que venga. Por lo menos un día que era el día de mi cumpleaños me tenías que... Tipo, dar algo. Dedicar Lo que ese pasa día. es que también para mí es muy importante que ustedes pasen bien, porque ustedes siempre están acompañándome acá, pues. Por eso, nosotros no somos tu mundo. Sí. El mundo de Lulax. Gogi, una pregunta. Lejos de lo material, supongamos que yo te prendo ya tu velita para que vos soples. Todavía no lo voy a hacer porque todavía no va a terminar el programa. Así que los que quieran desayunar, lo lamento. ¿Qué? Supongamos que yo te prendo la velita y vos tenés que apagar. Sí. ¿Qué, por ejemplo, desearías? Algo no material. Ay, qué jodido tu pregunta. Y, Algo bueno, no puede, material. Puede ser algo material también. La verdad Pero que el celular quiero... no, porque ya te vas a comprarlo ya, porque seguramente tus amigos son todos No, chetos, y te quiero, transfieren la verdad que 4 quiero millones. mucho laburo. Mucho laburo. Sí. Quiero estar todo el día ocupada y que me caiga el laburo, entonces tener mucha plata. O sea, que te creo, porque si es que domingo allá la madre decía, eso no le iba a creer ni un carajo. Sí. O sea, te No, eso gustaría quiero. tener mucho laburo. Sí. Mucho trabajo, salud. Nada, bueno, pero es muy... Es medio cliché también. Sí, ¿verdad? Nadie con lo no va a decir, deseo enfermarme. No, bueno, y sí. Pero y popular ni pedís esas cosas. ¿Qué más lo que vas a pedir que no sea algo material? Que wow, quiero amor, no sé. Pero viajar Ya vas a tengo viajar también, ya. claro. Ya tengo también. Amor, dije. Yo pensé por el viaje. No. ¿Qué puedes ver? ¿Qué Un tanto hijo, puedes- dice, ¿qué le pasa? No, eso no voy a pedir en mi cumpleaños, jamás. O sea, tipo, vos todavía no querés ser mami. Yo todavía no quiero ser. ¿Vos Creo sabés que es que- lo último que quiero ser es mamá. Vos sabés que cuando yo recién cobro, digo, pegaría a ser papá.
Pero cuando ya estamos así el 20 y algo, ya digo, no, mejor no, nomás. Sí, mucha Porque plata. si ya de por sí no me alcanza porque compro moneda de Free Fire y eso, imagínate si le tengo que comprar a otra persona. Ay, no. No, obviamente que primero que tengo que tener novia. Antes no hace falta tener novia para ser papá. Cierto, hoy día cualquiera ya puedes tener con cualquiera. Sí. Pero te une ya a esa persona forever and ever. Y sí, aunque no quieras. Yo, por ejemplo, teniendo un esposo de hace, 3 meses recién, pero un novio de hace 8 años, sigo dudando si quiero tener un hijo con él. Va a revertir la transferencia para el celular ahora. Guille Jale le Y mandamos no, un porque, boludo, en serio, para toda la vida te va a hacer eso. Pues sí que es un... Jodido es. Yo no estoy todavía, no sé todavía ni si se viene en casarme. No, Ya te dije la otra vez. a la gran... Ayer, por ejemplo, lloré muchísimo otra vez. Fue mi día bajón. Precumple. Los 30 me pegó así, boludo. ¿Qué sé yo? ¿Lloraste cuando se cortó el pelo? No, pobrecita, a mí me gusta. Porque no que a la gente no le gusta. No, para mí le queda bonito también. Es como Ayer le- también Fabi me dijo, ¿por qué? ¿Quién es el peluquero de Guille? ¿Por qué le hicieron eso? Yo así, basta. Lula, sí, en serio. No, tiene no tu es el mente. mismo, no es el mismo peluquero. Igual, Gogi, muy fuerte lo que decís. Vos estás aprovechando de que Guille duerme hasta las 11 para Sí, tirar esos me comentarios. encanta. Yo puedo decir todo lo que quiero hasta ahora porque sé que Guille no va a escuchar. Y aparte ya no se clipea lo nada mío, así que... Eso es lo que... Hasta que dijiste eso. Bueno, está bien, Gogi. Y Pero en serio es ni jodido. vamos a leer los mensajitos. Dale. ¿sí? Ya mejoró un 1100% mi día, dice acá gente con solo verte, ¿eh? El viernes entonces, verdad, no sé a qué se refiere este tipo. Ahí dice, feliz cumpleaños. Sos un duro Lulax, hacele si qué, dicen acá. Laurita, qué guapa está. Gogi, te amo. Avísame cuando te divorcies. Vendo celular barato, Gogi, desde CDE, réplica perfecta. Gogi, tu marido no te merece, dice acá. Felicidades, Gogi, te deseo lo mejor. Ale Morel te saluda. Me gusta que él siempre firma su saludo. Sí, ¿verdad? Ale Morel de San Antonio. Después dice, yo me fui a la confirmación de Guille, dicen ahí. Guille se confirmó el domingo. También. Feliz cumpleaños, Gogi, el divorcio en persona. Feliz cumpleaños, Gogi. Conmigo podrías tener un hijo, Gogi. Ponen acá. La gente escribe su... Tira nomás yo, su pinta. Yo me fui a la confirmación de Guille, dice, es Rodinger. Feliz cumple, Gogi. Nuestro sol, el que ilumina cada día con su energía. Risa y esa forma tan linda de estar siempre. Que hoy te vuelva un poquito de toda la luz que das y que este año nuevo venga cargado de momentos felices, sueños cumplidos y mucho amor. Gracias por ser ese rayito de sol que hace que todo... ¡Me muero! Todo te ¡Le queremos amo! mucho. Esta persona escribió con ChatGPT eso. Sí, ¿verdad? Te aviso bien ya. Bueno. No, yo le dije que me ponga todo eso. ¿Quién es? Mentira. Cuenta falsa de Guille. Feliz cumple, Gogi, mi amor, dice acá Gaspar que está casado. En resumen, no se casen. Pero nada. En resumen, no. ¿Y no? No, la mentira, tampoco así. Yo Pero es una lucha de todos los días. Gogi, así por estas declaraciones, pues hay una vez quilombo en tu casa. Bueno, te piro. O voy a decir que, o le vas a decir, no, amor, toco es acting, demonio me dice que diga. Sí, eso voy a aplicar. No, show nomás le voy a decir. Qué pio. Bueno, va a entrar el regalo de Gogi. Estuvo escuchando todo esto. Adelante, Guille, Cali, por favor. ¡Ay, sí, boludo! No, Basta, no me pueden hacer eso. No, realmente ya no va a entrar por esa puerta, así como hoy quizá ya no entre más por la puerta después de escuchar lo que vos dijiste. Capaz ya no está nada su cosa en Dale, casa, por ya favor, salió. prepárate por favor, Alex, porque vamos a prender la vela. Dale. Un segundo. La velita, Dios mío, que mucho te... Tengo que levantarme. ¿Pero qué te pasó? ¿Te fuiste al gimnasio o qué? Capaz que porque tengo algo ahí. Yo, Adelante, señor. yo no sé sin aprender. Ay, mira qué malos dedos. Dale, Blue Lex, vos podés. No. Qué loco. Ah, eso tú me dices. Gente, estamos mostrando nomás lo inútil que puede ser un adolescente de 27 años
¿Alguna vez fumaste un pucho? Ahí está, no. Nunca. Bueno, feliz cumple, Gogi. Espero que pases bien. Muchas gracias por acompañarnos siempre. Este es tu regalo. No va a haber otro. Pensé que habían strippers. No van a haber strippers hoy. Se cancelaron las modelos y van a venir hombres desnudos. Eso probablemente nunca pasa acá si Dios quiere. Feliz cumple, Gogi. Que apague las velitas y nos vamos con eso. Muchas gracias por vernos. Será. Hasta mañana. Pero cantame nada. Que los cumpla feliz. Ay, chao, gente. Gracias por vernos. Nos vemos mañana.